Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Aquí estamos con su espacio Al Punto. Jueves, y los jueves estamos con Al Punto Jurídico, con la distinguida colega Jacqueline Lamarche y sus invitados. Jacqueline, presente a nuestra distinguida invitada del día de hoy. Bueno, tengo un problemita. Tengo un problemita. Bueno, no, pero vamos, déjemelo bien entonces ahora en lo que se arregla el problemita técnico que tenemos claro que sí. con la parte del audio. Muy bien, tenemos como invitada hoy a una distinguida jurista, una persona conocedora de lo que es el tema que envuelve el proceso de aplicación de la ley de regularización que se ha puesto en vigencia a plenitud en esta semana, inicio de esta semana, con una asistencia masiva de las personas que pretenden pues, regularizarse su situación aquí en el país. Especialmente sabemos que la mayoría de los migrantes que residen en el país de manera irregular pues son los hermanos haitianos. Ya Jacqueline Lamarche está ready para presentar a nuestra invitada. Claro que sí, ahora sí, es que todo esto pasa en los programas en vivo, claro que sí. Bueno, señores, pues muy buenas tardes a todos los amables televidentes de tu espacio Al Punto, y hoy, como decía mi hermano y amigo Ramón, pues su sección Al Punto Jurídico. Como cada jueves, pues tratamos de traer personas conocedoras de ciertos temas que están siendo debatidos en la opinión pública nacional, y en esta ocasión pues nos acompaña la señorita Rosa Iris Diendomi, quien es vocera, dirigente y vocera del grupo Reconocido. Nosotros hoy vamos a hablar sobre el plan de regularización que ya recientemente pues se inició. Ustedes saben que esto ha sido un proceso de consulta de parte del presidente de la República Dominicana con distintos sectores de la vida nacional, y que ya esa ley pues hay que ponerla en práctica. Nosotros vamos a agradecer a Rosa Iris que aceptara la invitación de compartir con nosotros acá en Al Punto Jurídico. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo la presenté como jurista, pero ella conoce bien de esa Ella ley, es estudiante de Derecho. Bueno, ella es estudiante de Derecho. Es una jurista en potencia. En potencia, claro que sí. Bueno, sí, buenas tardes. Gracias por la Buenas tardes. invitación a este prestigioso programa que seguimos también. Y aquí estamos para compartir. Bueno, Rosa Iris, tú sabes que ahora mismo hay una inquietud con relación a la puesta en marcha de este plan de regularización para los extranjeros. Se habla mucho del tema, a pesar de que el mismo incluye a todos los extranjeros, pero se habla más del aspecto de los inmigrantes haitianos. Entonces yo quiero que vamos a hablar sobre cuáles son los pros y los contras que tiene este plan de regularización. Vamos a aclarar muchos puntos acá en esta tarde, porque por ejemplo vimos ya personas haciendo fila para inscribirse. Entonces, de este lunes, exacto, en todas las gobernaciones. En todas las gobernaciones hay personas haciendo fila para inscribirse. ¿Qué se le está dando a esas personas que están acudiendo? No vimos una gran cantidad, pero sí tímidamente algunas personas que han ido. Ayer había mucha gente, había fila larga. Ayer. En algunas gobernaciones inclusive ni siquiera había iniciado. Bueno, como has dicho, en 14 gobernaciones del país ya a partir del lunes inició la aplicación del plan de regularización de extranjeros. Antes sería bueno distinguir dos conceptos, la regularización y la regulación. Okay. Y ya en un segundo orden sería la naturalización. Okay. El movimiento reconocido se ha caracterizado, se ha dado a conocer por estar defendiendo y exigiendo que se respeten los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, que no es lo mismo que regularizar a los extranjeros. Entonces, como que hacer en principio esa distinción, ¿no? Sí. Y en ese sentido, cuando hablamos de regularización, estamos hablando de un grupo, un sector importante, de un número importante de personas que tiene un tiempo viviendo en el país de manera sistemática y que tiene como demostrar el arraigo que tiene en el país, que es lo que ha comenzado el lunes con el plan, la implementación del plan de regularización.
Si esas personas no van a recibir naturalización ni nacionalización. Solo esa persona van a regularizar su situación aquí en el país, como el nombre de la ley lo dice. Exactamente. Sí. Y ya la regulación es el sistema o las políticas que debe implementar el Estado para mantener los controles de quienes entran a nuestro territorio. Sí. Entonces, como que teniendo esas dos cosas claras, no es lo mismo, esas políticas tienen que mantenerse sistemáticamente como lo establece la ley de migración, al que por una situación X ha estado en condición irregular y se abre como que un espacio especial en este momento para que estas personas que tienen tantos años viviendo aquí, que son extranjeros, puedan regularizar su situación, su estatus migratorio en el país. ¿Cuáles son, escúchame que te interrumpa, cuáles son entonces en este caso las pruebas para demostrar ese arraigo? ¿Cuáles son los documentos que generalmente están llevando los nacionales extranjeros, en este caso en su gran mayoría haitianos, para entrar dentro de ese proceso? Un documento de su país de origen, ya sea el carnet de identidad de su país de origen, el acta de nacimiento haitiana o del país de donde provengan, un contrato de trabajo, si tiene el contrato de alquiler de vivienda, en algunos casos incluso declaraciones de vecinos que sirvan como testigos, que puedan probar. Una declaración jurada. Exacto, una declaración jurada que puedan probar el tiempo que tienen en ese lugar donde viven, o sea, demostrar ese arraigo que tienen por tiempos acá en el país. ¿Cuál es el tiempo mínimo que establece ese proceso que debe de tener un extranjero en el país, en el caso de los hermanos haitianos, para poder ajustarse a eso? Porque, por ejemplo, una persona de todos o de su gran mayoría es conocido de que las fronteras nuestras son muy vulnerables. Lamentablemente estuvimos hace varias semanas, 2 semanas estuvimos en la frontera, específicamente en la frontera norte, en Dajabón y en toda esa zona de Dajabón, Montecristi y por ahí. Y pudimos darnos cuenta de la vulnerabilidad que hay en el cruce de los nacionales haitianos hacia la República Dominicana, y podría darse el caso también de los dominicanos hacia los vecinos haitianos. O sea, que eso es como un campo abierto. Entonces, una persona que haya llegado la semana pasada, como por ejemplo esa que yo vi que cruzaron en la semana pasada cuando estuvimos visitando la frontera norte, entonces esas personas no entran dentro. ¿Cuál es el tiempo? Si nosotros vemos hacia atrás, cómo la mayor cantidad de migrantes que tuvimos fue con los contratos que se hacían en el CEA. En el CEA, Yeah. Para cuando Desde estaba la industria. 1929 hasta 2011. Bueno, por ahí. fue más fuerte a partir del final de los 50, 60, 50, cuando estuvo 60, sí. 70, el auge de la caña de caña. azúcar y los ingenios. Y estas personas venían con contratos, por eso se le pide esa prueba del tiempo que tiene, porque si no, entonces se colará a todo el mundo. Sí. Entonces, eso es lo que va a demostrar de verdad el tiempo que esa persona tiene. Yo te puedo decir ahora mismo 2 meses, 3 meses, 1 año. Mira, Las pruebas que las personas aporten. Ahora, yo sí creo que la ley de migración y el reglamento de aplicación es bastante claro. Las personas que llegaron ahora después de 2010 y que no puedan demostrar ese vínculo que tienen, ese arraigo en el país, que vinieron tal vez después del terremoto, no tendrán, sí aplicarán, pero no tendrán los mismos beneficios de una visa o un permiso temporal que aquel que tiene 10, 15, 20 años en el país, que vino con una condición de un contrato de trabajo, o tal vez como algunos casos que ya hemos visto por los medios, que vienen a estudiar y no han podido renovar o regularizar, actualizar sus documentos. Mira, me gusta mucho la apreciación que tiene Rosa Iris en discernir, establecer la diferencia entre lo que es regularización y lo que es naturalización. Es importante esto, ¿saben por qué? Porque muchas personas, incluso comunicadores, Exacto. han confundido las cosas, una cosa con otra. Entonces, un proceso de regularizar, como dice su nombre, poner las cosas en orden, regular, establecer de que usted llegó a este país, llegó como cuando vamos a Estados Unidos. Usted va a Estados Unidos, legaliza sus documentos para poder trabajar, se hace residente. Luego tiene que transcurrir un tiempo para usted jurar por la bandera estadounidense. Y entonces,
convertirse en nacional, nacionalizarse, como dice. Exacto. Entonces, este proceso, iniciado ya formalmente este lunes, prácticamente en todo el país, pues busca esto, regular primero y que luego el que se sienta cómodo y se acoja a las leyes migratorias del país y quiera nacionalizarse, adquirir la nacionalidad dominicana, pues otra cosa. Sí. Es otra cosa que conlleva también un tiempo. Y me gusta, escúchame Rosa Iris, que también ella haga énfasis en estas personas que llegaron aquí al país en el auge mayor de la caña de azúcar, cuando el azúcar se cotizaba muy bien en los mercados internacionales. Que cada zafra venían gran cantidad de hermanos haitianos a cortar caña aquí en el país y la mayoría volvía a su país, pero siempre se iban quedando. Como todo proceso migratorio se van quedando. Entonces los hijos de esa persona han tenido una situación sumamente difícil en estos momentos en el país, porque se le ha negado la posibilidad de estudiar en una universidad, de obtener un pasaporte, de obtener cédula. Y entonces, pues me gusta estas ideas como usted la maneja, de que se aclara bien a la gente qué es regularizar y qué es la nacionalidad. Exacto. Okay. Entonces, tenemos un censo ya, más o menos, según el experticio que ha hecho y lo está revisando de nuevo la Junta Central Electoral, de las personas que pueden tener esta situación en el país. No solo personas de origen haitiano, sino de otras nacionalidades también que han llegado aquí en el país, al país, y que tienen situaciones, la gente que trajo Trujillo para dominicanizar o blanquear, entre comillas, la frontera, en la década de los 40 por ahí, tienen ese mismo proceso. Entonces queríamos que usted nos dé más o menos una panorámica de la cantidad de personas que podrían beneficiarse aproximadamente, no sabemos qué exacto no va a ser, que podrían beneficiarse con este proceso. Bueno, si partimos de esta diferencia que usted ha señalado que hemos hecho, yo hice énfasis en regularización y regulación. Exacto. Ahora la naturalización es otro proceso. Hemos visto que desde 2007 hemos venido llevando situaciones donde primero estuvo la circular 017 que limitaba a dominicanos de origen extranjero el acceso a los documentos que ya habían obtenido, luego la resolución 2 y finalmente la sentencia. Y aquí yo quiero hacer un señalamiento, y es que las constituciones que nos rigieron hasta antes del 2010 establecían dos formas de adquirir la nacionalidad, que era el jus solis y jus sanguinis. El que tenía sangre dominicana y el que nacía en suelo dominicano, y en el jus solis habían solo dos excepciones: ser hijo de diplomático, hijo legítimo de diplomático, o que los padres estuvieran en tránsito. Y la ley 94 del 39, que era la ley de migración anterior, establecía que el tránsito era por 10 días. Y ahí es que comienza ya después de 2004, con la nueva ley de migración, toda una situación que detona en la mano del actual presidente con la sentencia 168-13, donde en principio teníamos con la resolución la negación al acceso de los documentos, específicamente a jóvenes. Y con la sentencia, entonces, se nos marca más allá. Todo el que es descendiente de extranjeros en condición irregular desde 1929 hasta la fecha, también se considera irregular. Y se hace más difícil la situación. Por ello, el presidente, el Poder Ejecutivo, consulta a amplios sectores políticos, sociales, empresariales, para tener el producto que tenemos hoy acá, que es de la ley 169-14. Pero esta ley favorece a los que ya están inscritos en el registro. Sí, esta ley tiene dos grupos. El grupo A somos, estoy incluida acá, a los que ya tenemos un documento, a los que ya tenemos un registro, ordena que se nos restituya el derecho que ha sido vulnerado. Exacto. Y el grupo B, que son dominicanos, nacieron acá, pero nunca fueron registrados, la ley instruye que esto deberán acogerse primero al registro especial. A lo que se empezó el lunes. No, eso no. Ok.
ahí hay que hacer eso no tienen que regular, eso no ellos tendrán que regularizarse, pero esta no hay. ley establece que hay que esperar el reglamento. El reglamento de aplicación de esta ley es el que va a determinar cuáles son las condiciones o los términos en que se van a acoger al plan de regularización. Ese es el tipo B. Ese es el tipo B. Los hijos de los migrantes que se están regularizando a partir del lunes, que son los que van a poder optar por la naturalización en 2 años, que es lo que establece la ley. Dice, si me permite citar el artículo 1. Claro que sí. Bueno, el artículo 1 establece que esta ley tiene por objeto exclusivo establecer un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril del 2007, inscrito en los libros de registro civil dominicano en base a los documentos no reconocidos por la norma vigente para esos fines al momento de la inscripción. B. El registro de los hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en República Dominicana y que no figuran en el registro civil. Entonces, a estos 2 grupos es que beneficia esta ley. El artículo 2 establece que la Junta Electoral procederá a regularizar y o transcribir en los registros del Estado Civil libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiados las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal A. Segundo, el artículo anterior subsana al referirse a la referida irregularidad. En virtud de esta ley, la Junta Central Electoral los acreditará como nacionales dominicanos. Entonces, ahí tenemos lo que establece la ley y más adelante tenemos que ordena que a partir de la promulgación de la ley, el Poder Ejecutivo tendrá 60 días para elaborar el reglamento y se comience la aplicación de la ley. Eso debe de estar casi listo, el reglamento. Exacto. Lo que sí queremos hacer la salvedad es que a diferencia del extranjero que ha cruzado frontera, que tiene unos medios de prueba para demostrar su vínculo, el que ha nacido aquí tendrá que buscar su partida de nacimiento en el hospital donde haya nacido y llevarla a la Junta para hacer el registro en el libro especial, que eso no lo va a hacer un extranjero que haya cruzado frontera porque no nació aquí. Entonces, en el caso del que cruzó la frontera, pero que tiene hijos que nacieron aquí, nietos que nacieron aquí, pero él cruzó la frontera y no tiene una documentación de Haití tampoco, ¿qué va a pasar con ese tipo de personas? Tengo entendido que la Embajada de Haití tiene a su cargo proveerle a ese ciudadano haitiano los documentos que requiera para esos fines. Es parte de lo que hay en el acuerdo. Pero si no tiene, la misma embajada no tiene. Si el registro civil en Haití es prácticamente inexistente. En principio decíamos que esta persona, las empresas azucareras, a través de migración le dan un carnet. La mayoría han trabajado en asuntos agrícolas y en la caña. Tienen un carnet que dicen desde qué tiempo están trabajando en esa empresa. Sí. Tienen ahí los vecinos, con los que se puede elaborar la declaración jurada del tiempo que tienen. Pero además, usted señala que tienen hijos y nietos. Entonces, sus hijos han estudiado aquí. Ahí está la prueba. Vamos a ver en qué escuela estaba tu hijo y desde qué año. O sea, esos son medios de verificación. Pero oye lo que yo digo. Escúchame, Ramón, porque oye lo que yo quiero aclarar. Por ejemplo, yo puedo haber cruzado Haití y venir aquí a trabajar a un ingenio. Cuando yo llegué al ingenio, Jacqueline Lamarche, o sea, yo me hice llamar Jacqueline Lamarche y le dije al dueño del ingenio, mire, yo me llamo Jacqueline Lamarche, yo quiero trabajar aquí. Ok, está bien, cómo no, como Jacqueline Lamarche, pero seguro ese no es mi nombre. O sea, eso fue un nombre que yo le di, que me lo puso en un carnet. Y a partir de ahí entonces yo puedo tener ese carnet cuando yo llegué en el año 1955, por ejemplo. Llegué aquí a trabajar en un ingenio y dije que me llamaba Jacqueline Lamarche y me pusieron en ese carnet. Yo conservo ese carnet todavía, que dice que yo soy Jacqueline Lamarche. Un carnecito
tú sabes, un carnecito que lo dio un dueño de un ingenio, que para identificar a sus trabajadores. Pero seguramente que esa señora no se llama Jacqueline Lamarche, sino que esa señora dijo que se llamaba Jacqueline Lamarche porque tenía necesidad de trabajar y dio un nombre ahí que se lo inventó. Eso no es realmente Jacqueline Lamarche. Entonces, eso es lo que yo quiero que me explique. Que esa persona que tiene un carnecito, pero que no se ha verificado con una identificación, un registro de su país, ¿cómo cae aquí? Porque posiblemente en su país no esté registrado. Yo considero que tanto el Ministerio de Migración, el Departamento de Migración, la ley misma, establecen el procedimiento a seguir en estos casos. Y creo que no es fortuito el que haya un acuerdo con la embajada de que en casos como estos pues se provea la documentación o se generen los medios para probar que ese es el nombre de esa persona. Exacto. Entonces, yo no te puedo dar una explicación así como muy específica. No he manejado casos con esa particularidad y la ley para eso tiene sus mecanismos, porque se dan los casos. Hay personas que usan el apodo o se inventan un nombre. Claro, claro. La ley para esos casos prevé y otros que se quieren aprovechar ahora. Exactamente. Pero mira, la ley es clara. La ley es clara. Pero tú verás, tiene los mecanismos de verificación. Pero no es que tú me quieras decir que tú tienes tanto tiempo aquí. Tú verás en pocos meses, cuando concluya el proceso de verificación, grupos quejándose de que lo han despojado de nacionalidad. Pero que llegaron ahora, llegaron en el proceso. De que no fueron incluidos en el proceso. Sí. Pero mira, vamos a la pausa comercial para cuando regresemos abordar otros temas de interés sobre este interesantísimo proyecto de ley ya convertido en ley, que es el proyecto de regularización de los hijos de extranjeros que hasta ahora han vivido de una manera irregular aquí en la República Dominicana. Regresamos en breve con más. Y bien, señores, continuamos aquí en su espacio Al Punto este jueves con su sección Al Punto Jurídico y conversamos con Rosairis Diendomi, quien es vocera integrante del grupo Reconocidos. Estamos conversando con ella sobre el proceso de regularización de extranjeros que se está llevando a cabo acá en República Dominicana. Ramón, tú tenías una pregunta antes de irnos a la pausa. Sí, lo que yo le decía, preguntaba a Rosairis, que indudablemente sabemos que esta ley, que fue bastante consensuada, todos los sectores del país se consultaron para presentar este proyecto de ley, establece un... Hubo algunos que lo dejamos fuera, pero después fuimos y arrancamos y lo visitamos. Se duró más de un año consultando. Entonces yo le iba a preguntar a Rosairis, le voy a preguntar a Rosairis, ¿qué va a ocurrir con personas como uno que yo le narraba fuera de cámara, que quizás sus padres no tienen arraigo aquí en el país, no tienen ningún documento, pero que sí se sabe que nacieron aquí, o con una comadrona, como se le llamaba, o en un hospital rural, que quizás ese hospital no tiene registro de lo que nacieron en el 80, 81, por poner una fecha más o menos. ¿Qué puede ocurrir con esos jóvenes de origen, si se quiere, haitianos, que están integrados aquí a la producción, pero a la producción informal? Porque al no tener documentos, cédula de identidad electoral, no pueden inscribirse en una universidad, no pueden ser empleados de una empresa formal, por más destreza que tengan quizás en las manos para hacer cualquier labor. Si ustedes contemplan que se le haga un adendum a esta ley para estudiar estos casos, o pretenden pues que simple y llanamente queden fuera. No, y si quedan fuera, como establece la ley, van a ser deportados. Exactamente. Vamos a ver que me conteste Rosairis ese bucapié que le tiré ahí, ¿verdad? Bueno, menos mal que usted reconoce que es un bucapié. Bueno, la ley establece en el grupo B que van a ir al registro especial. Y usted señala que si los padres, que si no existen los registros de hospital, suponiendo, ahí tenemos, o que hayan nacido en la casa, tenemos lo que son los testigos oculares. Okay.
los vecinos, el alcalde, la comadrona que asistió a ese parto. Y además de esto, tenemos que esa persona estudió en el país. Mínimo habrá hecho la básica. Aparte de eso, tenemos varias fuentes para verificar que esa persona, el vínculo que tiene con República Dominicana. Interesante es también... Y la parte de los padres, porque de acuerdo a lo que establece Ramón, dice que los padres no tienen ningún tipo de documentación. Por eso está el plan de regularización que inició el lunes, para que los padres comiencen a regular su situación. Y ahí ustedes hacen una pregunta: si los padres no tienen documento, pues hay el acuerdo con la embajada para buscar los medios de proveerle a los documento padres mínimo al padre para que pueda comenzar su proceso, y ya a partir de ahí se va a generar un documento para el padre para que pueda validar los datos de que ese es su hijo. Y en aquellos casos que los padres hayan fallecido. Bueno, pero tal vez no Los habrán testigos. hecho. Hay una defunción. Hay un registro de defunción que después... O una certificación del cementerio. Del cementerio. Pero hay los medios de verificar que esa persona, su padre falleció y cómo se llamaba. Importante es ver que aunque ya arrancó el plan de regularización para los extranjeros, y que en este plan, lamentablemente, dominicanos de origen haitiano que no fueron registrados van también a ser parte de este, la ley 169 establece una condición. Tenemos que esperar que salga el reglamento. Exacto. Y ese reglamento te señala que hay una diferencia entre el extranjero ordinario que viene de cualquier otro país y el hijo de ese extranjero que nació aquí. Ya. Ok. Entonces, un punto. Bien. Por ejemplo, ¿no temen ustedes, Rosairi? Porque yo sé que, por ejemplo, en el caso del grupo que tú eres vocera, que tú eres parte integrante de ese grupo reconocido, como su nombre lo dice, en su gran mayoría todos tienen registros. O sea, tienen registro, están inscritos, es la palabra, en el registro civil de la República Dominicana. Y muchos llegaron a tener inclusive cédula, pasaporte y casi todo lo que... Y viajaron fuera del país. Exacto, y tienen hijos registrados con esos documentos y todo eso. ¿No temen ustedes, por ejemplo, en el grupo ya de ustedes, de que haya personas que sean excluidos, que no se les reconozca ese reconocimiento dentro de este proceso y que pasen a ser naturalizados? Es la palabra, creo, que van a ser... Si quedan excluidos de este proceso, no habrá posibilidad de que sean naturalizados, porque la ley establece, primero, que deben ser registrados en el libro especial de las oficialías civiles, en el libro de extranjería. Exacto. Luego pasar al plan de regularización y después de 2 años ser naturalizado. Es lo que establece la ley 169-14. Ahora bien, el temor está en que, lamentablemente, cuando lleguen los 2 años, no puedan ser naturalizados. No, porque se van a quedar fuera. Porque se van a quedar fuera posiblemente del plan de regularización. Y es ahí donde vamos a tener un gran reto de veeduría y de acompañamiento. Señores, no es menos cierto que es mayor el número de personas que hay sin registrar. Exacto. Y aunque estamos hablando de extranjeros, el país tiene un reto fuerte con dominicanos que no tienen ascendencia de ningún otro tipo, que no tienen registro, desde el bisnieto hasta la bisabuela. Entonces tenemos un problema de registro, de subregistro, que el país tiene que enfrentar y que solo hace aumentar los niveles de exclusión. Exacto. Sí, pero o sea, dejo esto así como una tarea pendiente, y tomando lo que tiene que ver con los descendientes de migrantes, tenemos un desafío fuerte, porque no todos los descendientes de migrantes tienen un grupo que los acompaña, que los informa. Y una de las grandes debilidades que hay ahora actualmente con el plan de regularización de extranjeros es que no hay mucha información. Mira, a veces la gente va, de lo que he escuchado, van a buscar el servicio, van a la gobernación, pero no saben el mínimo lo que tienen que llevar.
Ok. Entonces hay que aumentar esa campaña de información para que la gente sepa qué tiene que hacer y a dónde tiene que ir. Ya. Mira, vamos a la pausa comercial para cuando regresemos tratar ya otros temas vinculados con este proceso que se lleva a cabo aquí en la República Dominicana para lograr tener un registro civil confiable. Porque es verdad lo que dice Rosa Iris. El registro civil en la República Dominicana es mucho más organizado que el de Haití, pero tiene muchísimos problemas también. Comerciales y regresamos en breve con más. Y bien, señores, seguimos acá en su sección Al Punto Jurídico, en este su espacio de cada día en este horario a las 4 de la tarde, Al Punto. Y conversamos con Rosa Iris Diendomi, representante, vocera del grupo reconocido. Rosa Iris, una inquietud tengo y es el hecho de que, por ejemplo, no temen ustedes que cuando concluya todo este proceso, todas las personas de ascendencia haitiana que van a quedar excluidos por sinnúmero de razones, lo califiquen de ingratos a los que sí entraron en el plan y se regularizaron. Bueno, yo te diría que tenemos que apuntar a que todos los dominicanos de ascendencia haitiana entren, porque aunque no es legalmente lo justo regularizarlo como extranjero, por lo que establece la Constitución, por lo que establecen nuestras normas, pero ha sido la salida que ha presentado el Poder Ejecutivo y no, es un punto de partida para comenzar a tener algún tipo de documento o que pueda ayudar a seguir avanzando en el proceso. Te repito, va a ser un desafío fuerte de llevar la información. Lo que sí creemos que el tiempo también es un plazo relativamente corto, porque se están juntando dos procesos. En 18 meses. 18 meses para regularizar a todos los extranjeros que están, pero también a los descendientes de extranjeros, que se ha mezclado ahí las dos cosas. Exacto. Yo creo que las autoridades pertinentes tendrán que buscar la forma de evitar que esta situación se dé. Porque estamos buscando, la ley lo que busca es resolver la situación de este grupo que ha sido vulnerable por la condición de irregularidad de sus padres que le afecta. Entonces es un desafío que tienen las autoridades y tendremos las organizaciones de la sociedad civil en acompañar y procurar que todos puedan beneficiarse. Ahora bien, en ese mismo sentido, también es injusto el que, por ejemplo, me acompañaba una joven, Elena tiene sus documentos, pero su hermano menor de 7, 8 años no ha sido registrado. ¿Pero por qué? Si ella que es mayor, la madre la registró. Porque recuerde que de 2004 vino la nueva ley de migración, el niño nació después de 2004. Como en 2006, ya había una situación donde a los extranjeros que no tuvieran un estatus regular no podían registrar a sus hijos. Entonces, ¿qué va a pasar con el hermanito de ella? Que va a ser, primero va a entrar como extranjero, lo que tiene que entrar al plan para después naturalizarse. Exacto. Entonces vamos a tener a dos personas en la misma familia, de los mismos padres, con estatus diferente. Distinto. Sí, entonces ahí se va a crear una situación. Es un drama bien difícil, pero un punto, por ejemplo, en el caso, porque tú me hablabas de ese caso en específico, de la joven que te acompañaba hasta un momento acá en el estudio, que su hermanito va a tener un estatus, pero ¿qué pasa? Y yo te lo digo porque he conversado con muchísimas personas sobre el punto de lo que establece la Constitución haitiana, que dice que donde quiera que nazca un hijo de haitiano es haitiano. Entonces, una persona muy cercana a mí siempre me dice, bueno, pero
¿por qué yo no acojo mi nacionalidad haitiana y me naturalizo dominicana? O sea, como lo hacen, por ejemplo, los dominicanos que viven en los Estados Unidos, son dominicanos y se naturalizan, hacen la ciudadanía norteamericana. Entonces, pero cuando tú le preguntas a esa persona, ¿cuál es tu nacionalidad? Tienen un pasaporte americano, ¿tú sabías? ¿Cuál es tu nacionalidad? Dominicana, como con ese orgullo. Entonces, decíamos, inclusive aquí estábamos hablando ahora mismo de eso, ¿por qué los haitianos muchas veces se sienten apenados o los ascendentes, los que tienen ascendencia haitiana, no lo dicen con orgullo muchas veces? Soy haitiano, quiero nacionalizarme dominicano. O sea, ¿por qué no? Comencemos desde el principio. Usted invocó la Constitución de Haití. Sí. Usted es abogado. Sí. Las constituciones son territoriales. La Constitución de Haití no puede imperar en República Dominicana, ni la dominicana en Haití. Pero sí impera con los nacionales. Pero sí con sus nacionales. Sí, pero con sus nacionales, con los que nacieron allá. Nosotros podemos optar aquí en República Dominicana por la doble nacionalidad. Sí. Y yo te aseguro que los dominicanos que se van de aquí dominicanos y se naturalizan en Estados Unidos nacieron aquí. Sí. ¿Qué hace la diferencia con nosotros? La mayoría de estos jóvenes que están afectados hoy no ha ido a Haití. Sus padres vinieron y tal vez tampoco regresaron allá. Entonces, esa es una diferencia. Lo otro es que pero escúchame. el joven dominicano que nace en Estados Unidos es ciudadano americano. Y viene a buscar la doble nacionalidad para acá. Yo hago a cada rato, porque soy abogada también, y a cada rato yo hago, Ramón, de personas que nacieron allá, descendientes dominicanos, y vienen con orgullo a buscar su doble nacionalidad. A cogerse la doble nacionalidad. Pero ¿cómo yo voy? Y me voy a poner en el grupo de los que no tienen ningún tipo de registro. ¿Cómo yo voy a Haití? Después de 20 y tantos años, de 30 años, a exigir la nacionalidad haitiana. No la va a tener. Si la ley de allá tiene un límite de tiempo. Y te lo prohíbe. ¿Usted me entiende? Entonces, yo no puedo ir a reclamar un derecho a un territorio donde yo no nací, porque tiene un mínimo de posibilidades, mientras que el derecho que me corresponde en pleno, que es aquí en el país, no me lo niegan. Y esa es la situación. Y yo, con orgullo, siempre lo he dicho. Yo soy dominicana y de ascendencia haitiana. De madre dominicana, pero mi papá es haitiano. Y en distintas entrevistas siempre lo he dicho, nadie me va a hacer sentir vergüenza de mi papá. Avergonzarme de mi papá es como avergonzarme de mí. Y déjame decirte que esta situación ha llevado a que muchos jóvenes ni siquiera quieran decir su apellido. Pero ¿tú sabes por qué? Porque por ser de ascendencia haitiana, tiene un apellido que no es... me he visto en situaciones de que, y este apellido es raro, de que llego a la oficialía civil y desde que doy mi nombre completo, HH, y veo cómo se manejan. Ah, no, tú tienes problemas, tienes que ir a la capital, que tú eres extranjera. Entonces, esta situación de estigma, de cierto modo, de discriminación, afecta emocionalmente. Y estamos haciendo mucho énfasis en el elemento jurídico, pero no hemos visto el daño emocional que le hemos causado a muchas personas. Cuando escuchamos de la sentencia 168-13, fue un golpe bastante duro para nosotros como líderes, pero no fue fácil tratar de asimilar lo de la sentencia, recibir llamadas de personas que te decían, entonces, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? Tener que escuchar a madre llorando. Yo no quisiera ver a mis hijos pasando por esta situación porque yo nunca he ido a Haití. Y era mi abuelo el que era haitiano y yo estoy en esta situación. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, se crea una situación que no es nada más jurídica, emocional, psicológica. Pero, okay, ¿entiendes? Sí. Entonces, volviendo al principio de la pregunta, yo no puedo reclamar la nacionalidad haitiana al amparo de lo que establece la Constitución haitiana si la Constitución dominicana me reconoce como dominicana. Incluso la Constitución actual, en el artículo 18, numeral 2, dice, son dominicanos, 18, numeral 2, son dominicanos quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución del 2010. Y si usted verá cuántas extranjeras haitianas han dado a luz en el país,
a Después partir de de eso. 2010, y nosotros lo reclamamos, que eso hay que inscribirlo en el registro civil No, oficial. porque ¿Por eso qué? hay una Porque regularización. no, es que la Constitución habló. Y hay Pero que- déjame hay que pre- sujetarse déjame- a la todo Constitución. está, déjame- ya todo está ahí Ahora, establecido. lo que no estamos de acuerdo es con la aplicación retroactiva de la Constitución, que Un asunto, Rosa Iris, con relación a las personas que sí están inscritas en el registro civil, pero de manera irregular, como es el caso que vimos recientemente en los medios de comunicación del joven que inclusive fue a postular fuera del país, que se reconoció de que él utilizó un registro con los nombres de otras personas que no eran sus padres, presentaron a los fraude. hermanos. Fraude. Eso ustedes no lo van a Por eso defender. quedó en el Miren, desamparo. yo ahorita fuera de cámara le ponía un ejemplo de casos que me han llegado de personas, porque nosotros reconocidos se caracteriza por eso. El que nos trae un caso, no es que salimos de una vez a hablar, no, vamos a investigar. Vamos a estudiarlo, a ver. Ok. Yo voy donde tus padres investigo. ¿Por qué? Porque por casos fraudulentos es que hay todo este prejuicio. Exactamente. Y nosotros entendemos que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Usted es dominicano, nació aquí, tiene derecho. ¿Usted obtuvo documentos con fraude? La ley establece lo que hay que hacer con eso. Ok. ¿Suplantaciones? No, eso No. no lo acompañamos nosotros. Bueno, señores, ya ustedes vieron el punto de vista de este grupo de reconocidos a través de su vocera Rosa Iris Diendomi, a quien le vamos a dar las gracias por haber compartido con nosotros esta tarde, Ramón, Sí. en este espacio al punto jurídico. Y nada, Ramón, vamos a decirle a los amables televidentes que mañana a las 4 en punto tienen una cita con Al Punto Económico, ¿verdad que sí? Con Sí, nuestras sí, amigas sí. acá. Que no van a estar mañana, sino mañana tenemos un programa muy especial que esperemos que ustedes disfruten. Señores, será hasta una próxima entrega de Al Punto por su canal, Telefuturo, Canal 23 y su red de canales de los sistemas de cables en todo el territorio nacional. Gracias Hasta por la la próxima. invitación.